doctor, gracias. ¿Llegó Brenda o sigue? Aún no llega. Supongo que no. Creo que todavía no. Todavía no se conecta, Brenda. Bueno, prácticamente han estado revisando lo que conlleva a desequilibrio hidroelectrólico, principalmente lo que son las natremias. En la hiponatremia, ustedes pudieron darse cuenta que no es otra cosa más que el exceso de agua. En la hiponatremia prácticamente va a estar diluido, ¿sí? Mientras que en la hipernatremia, lo que ustedes están viendo, que el sodio va a estar prácticamente concentrado. Y eso les va a hablar de que existe un déficit de agua principalmente. Pudieron ver también que existen diferentes causas de esas alteraciones. Tienen prácticamente renales y extrarrenales. Y les indicaron prácticamente cuáles son los criterios para pensar en un problema renal y otro problema extrarrenal, en base a el sodio urinario, principalmente. Dentro de las principales causas de hiponatremia que vamos a tener, pues les comentó Brenda que existen ciertos criterios. Para que exista una hiponatremia realmente real, necesitamos tener que el sodio esté disminuido, pero tiene que haber una osmolaridad disminuida, ¿sí? Y así les clasificó Brenda prácticamente las hiponatremias cuando tenemos un volumen normal, cuando tenemos hipovolemia, cuando tenemos hipervolemia. Y en el caso de las hiponatremias hipervolémicas, principalmente vimos que eran aquellas patologías donde existía alguna insuficiencia, llámese hepática, renal, cardíaca. Mientras que en aquellas pacientes que tengan una hiponatremia por hipovolemia, principalmente es por deshidratación, náusea, por vómitos principalmente o por algún tipo. En las hipernatremias principalmente es la falta de agua. Por eso, dentro de las fórmulas que ustedes tuvieron para poder calcular el déficit de líquido en el paciente con hipernatremia, hay una fórmula que va a permitir a ustedes que regrese o llevar al paciente a 145 de sodio, ¿sí? También vieron las principales manifestaciones de esta anatremia, que son las manifestaciones neurológicas. Prácticamente lo que conlleva a lo que son funciones mentales superiores, principalmente el estado de alerta. Los pacientes con algún tipo de natremia van a tener somnolencia, ¿sí? Pueden estar confundidos y a nivel intestinal o a nivel digestivo, principalmente dolor o a nivel neurológico, calambres, ¿sí? Entonces, nuevamente, caemos en ver cuál es la causa, ¿sí? La principal causa de las hiponatremias en los adultos mayores es el uso de diuréticos. Y en las hipernatremias, pues obviamente, aquí es una deshidratación, el sodio se concentra y me hace falta agua. Y vieron ayer principalmente lo que es la diabetes insípida, ¿sí? En diabetes insípida prácticamente tenemos que puede existir una diabetes insípida de origen central y otra de origen nefrogénica. En la diabetes de origen central prácticamente vamos a tener una alteración en la secreción de la hormona antidiurética, mientras que en la diabetes de origen nefrogénica prácticamente produzco la hormona, pero prácticamente no voy a tener ese efecto a nivel del riñón, ¿sí? Y prácticamente la principal causa de una diabetes insípida de tipo nefrogénica es el uso de ciertos medicamentos. ¿Cuáles son los principales medicamentos que pueden causar una diabetes insípida de tipo nefrogénico? ¿Cuáles son los que vieron el día de ayer? El litio. Litio. Principalmente el litio es el que va a condicionar ese tipo de alteraciones, ¿sí? Entonces, ahorita lo que vamos a ver es alteraciones en el potasio, ¿sí? Entonces, prácticamente el litio como causa de una diabetes insípida de tipo nefrogénica. Pero, obviamente, yo necesito saber cuándo pensar en nefrogénica y cuándo pensar en origen central. Aquí, mucho es la historia clínica y mucho implica lo que es la prueba terapéutica. ¿Cuál es la prueba terapéutica para poder saber si efectivamente es diabetes insípida central o nefrogénica? Simple y sencillamente administrarle lo que el cuerpo no está produciendo.
Si yo le administro a mi paciente desmopresina, pues va a tener que tener cierta modificación en los volúmenes urinarios. Pero si a pesar de que yo le administre desmopresina a mi paciente no modifica los volúmenes urinarios, ya estoy pensando que el problema prácticamente es de tipo nefrogénico. ¿Sí? Y algo que ustedes tienen que entender, ¿sí? Cómo va a estar la osmolaridad urinaria en pacientes con diabetes insípida, ¿sí? Y obviamente también entender que esos cambios en la osmolaridad pues van a condicionar la liberación de esta hormona. Principalmente 2 milimoles que se incrementen en la osmolaridad pues van a condicionar o bien van a ser el estímulo para poder llevar a cabo la liberación de esta hormona. ¿Qué quiere decir? Tengo mucho sodio y requiero retener agua, principalmente. ¿Vale? Entonces, ¿a quién le toca hablar sobre potasio? A mi equipo, doctor. Ya proyecta. Hasta ahorita, ¿hay alguna duda sobre natremias? Creo que Brenda les explicó lo que conlleva a la formación de una solución salina al 3%, les explicó la reposición, cómo se lleva a cabo la reposición, qué es lo que puede condicionar una reposición brusca. Creo que les expliqué ya las fórmulas de cómo se pueden calcular. Creo que no hay dudas, ¿sí? Y prácticamente también les hizo ver sobre lo que vamos a encontrar en el examen general de orina, ¿sí? En pacientes con alteraciones, ¿sí? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda para poder avanzar hacia potasio? ¿Alguien pudo investigar? Hola, buenas noches a todos. ¿Alguien pudo investigar los valores del ácido úrico urinario y la urea? No. ¿No? Bueno. Bueno, luego, pues, investiguenlos. Quedamos que se quedaba de tarea. Si quieren, ya pongan su presentación y la vamos checando. Adelante. Buenas noches, compañeros. Nosotros les vamos a exponer el desequilibrio electrolítico de potasio en hipocalemia e hipercalemia. El equipo está conformado por Castillo Velázquez Carlos Antonio, Cervantes Vana Daniela, Díaz López Geva Sofía, Hernández Reyes Ben Estefanía y Salgado Mendoza María Joan. ¿La que sigue, por favor? Dentro de esto vamos a darles un pequeño brevario cultural. En este caso, el potasio va a estar en un 98% en el espacio intracelular, el 2% en un espacio extracelular, y pues los valores séricos van a estar de 3.5 a 5 milimoles. En cuestión de la absorción va a ser intestinal y la filtración renal va a estar dada en un 756 milimoles por litro, y la resolución principalmente va a estar dada por el 65% del túbulo proximal y un 27% de grasa de Henle. En cuestión de la secreción va a estar dado por el 4% del túbulo distal y la excreción del 12%. La cantidad de potasio en el organismo va a estar dado por el equilibrio de la ingestión y la excreción. En cuestión del potasio intracelular, podemos encontrar 150.000 equivalentes y este va a expulsarse en la orina principalmente en un 80%. La que sigue, por favor. ¿La que sigue? ¿Se escucha? Sí, sí. Ah, gracias. Sí, compañera, sí se escucha. Gracias, compañeros. En cuestión de esto, tenemos los movimientos de potasio como una recapitulación. Principalmente va a estar dado por las bombas de sodio, potasio, TPasa. El mayor almacén o secuestro de potasio va a estar dado por el músculo esquelético y este va a ser un amortiguador. Cuestión del tracto intestinal, pues este va a poder absorberlo y pues van a estar involucradas por las células enteroendocrinas y las hormonas peptídicas.
Y otros datos importantes es la insulina y la epinefrina. En cuestión de la insulina, si encontramos un aumento del potasio en la concentración plasmática, pues va a aumentar la secreción de insulina y por ende va a haber un mayor aumento de las células. Y en cuestión de epinefrina, si tenemos un ejercicio, el potasio va a salir de las células y por ende va a dar lo que son los potenciales de acción. Y en cuestión de los traumas, si están las células dañadas, va a haber una mayor pérdida de potasio y en cuestión de las demás células, pues estas lo van a captar. Punto importante para recordar, si tenemos una acidemia, pues el movimiento de potasio va a ser afuera de la célula y en una alcalemia va a estar hacia dentro de la célula. En cuestión de la dieta va a estar dado de los 100.000 equivalentes de potasio al día y pues esto va a tener una relación pues con el ciclo circadiano y van a tener pues sus picos de secreción y pues en expulsión en orina. En la solución intestinal dada va a estar dada en un 90 mil equivalentes de potasio al día y el fluido extracelular en un 65 mil equivalentes de potasio. Más adelante les voy a explicar pues cómo están controlados estos mecanismos de entrada, salida y secreción. La que sigue, por favor. En cuestión de esto, como ya se había mencionado, pues si tenemos, por ejemplo, una dieta baja en potasio, pues el túbulo contrario distal pues va a tener una resorción. En cuanto algo normal sería la secreción propiamente de potasio. En cuestión de una dieta alta y una normal, pues va a estar diferenciado en que uno va a reabsorber y el otro va a secretar. La que sigue, por favor. Bueno. Con relación a la secreción en la parte distal, pues tenemos que tenemos las células principales y las células intercaladas. En cuanto a las células principales, es una 70% de potasio por el sodio en células intercaladas, pues tenemos las células A y B. H, potasio ATP hacia la membrana apical de la membrana, en el cual va a de manera activa desde la luz. Y en este caso, pues el potasio va a estar entre el intersticio por medio de la membrana vasolateral por medio de canales. Es importante tener en consideración que en las células pues tenemos los canales ROM y BK. Compañera, creo que te está fallando el internet y se escucha muy cortado. ¿Se escucha mejor? Sí, ya mejor. ¿En qué parte no se escuchó bien? Desde el inicio de la diapositiva. Ok. En cuestión de esto tenemos que vamos a tener dos tipos de células, las células principales y las células intercaladas. Las células principales van a estar dadas en un 70% y pues estas van a secretar pues potasio y va a estar mediada por el sodio potasio ATPasa desde el intersticio y la secreción por los canales. En cuestión de las células intercaladas, pues tenemos las células A y las B y pues las A van a resolver el potasio y pues están determinadas por los canales H potasio ATPasa y pues estos van a hacer dicho movimiento. En cuestión de las células principales, pues tenemos la excreción de estos por medio de los canales ROM y BK. En cuestión de una excreción baja de potasio, pues estos van a estar cerrados y en una excreción normal, ROM va a abrir y en una excreción de alta van a abrirse ambos, ROM y BK. Lo que sigue, por favor.
Como manera general, tenemos que la secreción de potasio en la parte distal de la nefrona va a estar determinado por el potasio plasmático, por la aldosterona y el aporte de sodio en la parte distal de esta, así como la tasa de flujo en la parte distal, así como las concentraciones de aniones que no son cloruro y el potasio en la dieta para que éste se pueda secretar. La que sigue, por favor. Dentro de los mecanismos que van a estar determinados en la entrada va a ser la calosis metabólica, la insulina, agonistas beta-2 y la aldosterona. En cuestión de la salida de la célula va a estar la acidosis metabólica, la hiperosmolaridad extracelular, agonistas alfa, lisis celular, el ejercicio extenuante y con relación a la eliminación renal va a estar la aldosterona, el flujo tubular distal, la ingesta de potasio en la dieta, la concentración de esta y pues el pH. Como recordatorio, en correlación a los diuréticos, es que los diuréticos van a afectar al túbulo proximal en el asa de Henle o en el túbulo contorneal distal. Estos van a inhibir la reabsorción de sodio-cloro y por ende va a haber una inhibición de la reabsorción de agua. Va a aumentarse la tasa de aporte de líquido al conducto colector cortical y va a haber un aumento de secreción de potasio. Sucesivamente, este va a excretarse y por ende va a dar una disminución de este. La que sigue, por favor. Como muestra de esta tabla podemos ver que hay unos fármacos que van a provocar pues las subidas o bajadas de potasio, como puede ser los SINEs, pueden generar una hiperpotasemia, los inhibidores de IECA, ARAM, por ejemplo, y en hipotasemia podemos ver la insulina, los corticoides o agonistas beta-adrenérgicos. Sin embargo, más adelante mis compañeros al explicar pues el desequilibrio de potasio con respecto a la hipopotasemia y la hiperpotasemia, pues se va a dar más entendido. La que sigue, por favor. Compañeros, ¿me escuchan? Sí. Sí, compañera. Ok, bueno, entonces si tengo problemas en el audio, por favor me avisan. Entonces vamos a entrar ya en lo que es en sí el tema de hipocalemia. Bueno, como definición tenemos que hipocalemia, hipo significa bajo, o sea, concentraciones bajas, calium sería respecto al potasio y emia sería, mande. Compañera, Es que- esto se ve en las diapositivas. Ajá, no sé. ¿No se ven? Oh. No. Ahora sí. Si quieres, yo las proyecto para que no tengas problemas con tu audio. Ok, sí. Va. Ahí está. Ok, bueno, como les decía, en cuanto a la definición de hipocalemia, tenemos que, pues más que nada va a ser un nivel de potasio bajo en sangre o en base a las concentraciones plasmáticas, pues esta se va a considerar hipocalemia en valores menores a 3.5 milimoles sobre litro. Sabemos que los valores normales van entre o se encuentran entre 3.5 a 5 milimoles sobre litro. Entonces, en base a esta definición, vamos a poder clasificar a la hipocalemia como leve, moderada o grave.
En el caso de la hipocalemia leve, tenemos que las concentraciones de potasio plasmático van a ir de 3.5 a 3 milimoles sobre litro. En el caso de una hipocalemia moderada, tenemos que estas van a ir de 2.9 a 2.5 milimoles sobre litro. En algunas literaturas encontré que en una hipocalemia moderada se consideraba incluso a partir de 3 milimoles, o sea, en lugar de 2.9, a los 3 milimoles ya se considera como una hipocalemia moderada. Y en el caso de la hipocalemia grave, pues ya sería un valor de potasio plasmático menor al 2.5 milimoles sobre litro. La que sigue, por favor. Ok, en cuanto a su epidemiología, tenemos que la hipocalemia va a representar se va a presentar en un 3% como una patología de ingreso hospitalario. Y la mayor parte, la mayor parte de pacientes con hipocalemia, pues más que nada van a ser pacientes hospitalizados, lo cual va a aumentar una tasa de mortalidad intrahospitalaria. Aquí un claro ejemplo de pacientes hospitalizados, pues serían aquellos pacientes que, usan diuréticos, por ejemplo. También podemos ver que, se menciona que las mujeres son más son más propensas a sufrir hipocalemia que los hombres, y este es común en pacientes psiquiátricos, dializados con problemas como desnutrición, alcoholismo o algunas otras enfermedades. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a su etiología y fisiopatología, podemos explicarla de una manera, un poco fácil, de acuerdo, o agruparlas más que nada en 3 mecanismos. La primera sería por una ingesta disminuida, otro sería por una redistribución en el interior de las células, y la tercera sería por un incremento de las pérdidas de potasio. En este apartado del incremento de las pérdidas del potasio podemos subdividirla, por decirlo así, en 2, en pérdidas extrarrenales, o también conocidas como gastrointestinales, y en pérdidas propiamente renales. Mi compañero les va a explicar un poquito de las 2 primeras. Buenas noches, compañeros. ¿Pueden escucharme? Sí, compañero. Sí, se escucha, compañero. Ok. Con respecto a la etiología o la fisiopatología que presenta la hipopotasemia, podemos tener en cuenta de que son variadas. Muchas veces está relacionada con respecto a la redistribución del potasio. Hay que tener en cuenta que, como había dicho mi compañera en el inicio de la introducción, o en la introducción más bien, la actividad beta-2 adrenérgica, la alcalosis, incluso hasta las hormonas tiroideas pueden estimular la captación de celular de potasio, que esta va a estar mediada por lo que son las ATPasas de sodio y potasio, lo cual esto puede conducir a una hipopotasemia. Y también una inhibición de la salida pasiva de potasio también puede ocasionar lo que es una hipopotasemia propiamente dicha. Una de las porciones de la fisiopatología es la redistribución de la hipopotasemia. Aquí es donde vamos a tener la actividad de la insulina, la beta-2 adrenérgica, la hormona tiroidea y la alcalosis como una de las principales causas de esta redistribución. Como tal, la insulina lo que va a ocasionar es que va a ser un estímulo rápido de la entrada de potasio, lo cual esto va a estimular la sodio-potasio ATPasa, lo cual esto va a ocasionar una redistribución al interior de la célula del potasio, lo cual esto puede ocasionar la hipopotasemia. Con respecto a los estímulos adrenérgicos o el uso de los beta-adrenérgicos, como fármacos como el salbutamol o el fenoterol, puede activar adenilato ciclasas y aumenta las cifras de de AMP cíclico intracelular, lo cual esto puede
ayudar y facilitar la captación intracelular de potasio, y esto puede ser un ejemplo también de que puede generar hipopotasemia en caso de que no usemos de forma apropiada estos beta-2 adrenérgicos. Algo también que es de suma importancia es que durante la alcalosis metabólica vamos a encontrar que va a haber un aumento de bicarbonato sérico, lo cual esto va a ser un efecto o un mecanismo de tapón a la salida de hidrogeniones en el interior de la célula, lo cual hace que provoca una entrada de potasio con tal de mantener esa electroneutralidad para que y eso también es una explicación para lo que es la hipopotasemia por respecto a la alcalosis. Y también tenemos por las situaciones de una enfermedad llamada parálisis tiroxística periódica, que esta la pueden presentar algunas personas, tanto en asiáticos como en Latinoamérica, que puedes hacer una variación genética en un gen llamado KIR 2.6, que afecta a los canales de potasio, lo cual esto hace que haya una activación directa o indirecta de la sodio-potasio ATPasa, lo cual esto aumenta la que es la captación de potasio por los tejidos musculares y otros tipos. Y eso sería como que hasta cierto punto la explicación por la cual la redistribución en el interior de las células causaría una hipopotasemia. También cabe destacar que también la estimulación de beta-2 adrenérgicos también puede ser estimulada por situaciones de gran estrés, como por ejemplo en casos de que haya pacientes que tengan abstinencia de alcohol, un hipertiroidismo o incluso un infarto agudo de miocardio o traumatismo cráneoencefálico. Esto puede aumentar mucho la actividad de adrenalina, incluso puede también ser causa em, de hipopotasemia. También si tenemos en cuenta de que hay que tratar a un paciente que tiene diabetes y hay que ponerle insulina exógena, también podemos ser causa iatrogénica de que el mal uso de la insulina pueda ocasionar también una disminución en los niveles de potasio sérico. Otro punto que tenemos que tener en cuenta, ya en cuestión de incremento de pérdidas, me voy a enfocar más en las extrarrenales. La pérdida de potasio, si bien puede ser, no es tanto porcentaje como lo que es en la situación renal, hay que tener en cuenta que una situación de sudor, condiciones físicas extremas o pérdida de electrolitos gástricos, a pesar de que no contribuyen a un gran porcentaje de la excreción, si la persona tiene alguna comorbilidad o las pérdidas son realmente vastas o numerosas, pueden ocasionar una diferencia grande con respecto y puede causar incluso sintomatologías. También lo que es la diarrea y el vómito o una aspiración nasogástrica pueden ser también causantes de una pérdida de electrolitos a gran escala, provocando así la hipopotasemia. Y también a lo que había leído sobre el vómito, puede también llevar a algo llamado alcalosis hiperclorémica secundaria, lo que también esto puede hacer una pérdida persistente de potasio. También el hiperaldosteronismo y otras circunstancias que pueden también causar una pérdida extrarrenal, pueden ser también el uso excesivo de laxantes, que puede llevar a una pérdida de secreción intestinal bastante pronunciada del potasio. Inclusive en cuestiones diarreicas podemos tener a las situaciones infecciosas, a toda diarrea que tenga que ver con algún microorganismo, como también podemos tener las no infecciosas, por ejemplo, como la celíaca, una pseudoobstrucción intestinal o una enfermedad intestinal inflamatoria, lo cual esto puede ocasionar lo que es también una pérdida de potasio. Y
Mi compañera les va a explicar lo que son los incrementos de pérdidas por parte del riñón. Ok, la que sigue, por favor. ¿Sí me ok. Bueno, en cuanto a las pérdidas renales, tenemos que este cuadro lo podemos encontrar en el Harrison y prácticamente divide como las pérdidas renales en base a el mecanismo de acción, a la fisiopatología, por decirlo así. En el primer grupo tenemos pérdidas renales por un incremento en el flujo distal y suministro de sodio a zonas distales y sus respectivas, digamos, patologías, que más adelante voy a explicar un poquito mejor. En segundo grupo tenemos una mayor secreción de potasio y esto pues va a estar debido principalmente ya sea a un exceso de mineralocorticoides y aquí el principal representante va a ser problemas de hiperaldosteronismo. Y el segundo grupo, que también puede causar una mayor secreción de potasio, sería un exceso evidente de mineralocorticoides. Y aquí más que nada serían problemas, digamos, a nivel genético o ligados a, pues sí, más que nada patologías de herencia. Y un tercer grupo sería por una llegada distal de aniones que no se van a reabsorber. En casos como vómito, aquí podríamos encontrar al bicarbonato, una aspiración nasogástrica, en una cetoacidosis diabética. Un ejemplo del anión no reabsorbible sería el beta-hidroxibutirato, el abuso de toludeno por una inhalación de pegamentos y en el caso de derivados de la penicilina, sabemos de que, digamos, cuando su metabolismo ya ha terminado, pues digamos que sus productos de excreción pues van a ser aniones no reabsorbibles. Y en un tercer grupo que va a causar pérdidas renales sería por una deficiencia de magnesio. La que sigue, por favor. Bueno, voy a empezar con el exceso de mineralocorticoides. Aquí tenemos, como ya les había dicho, lo que va a ocurrir principalmente aquí es de que pues va a haber un aumento, digamos, primario de la actividad mineralocorticoide. Y esto lo que va a provocar es que, digamos, aumente o se active lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y como había dicho, aquí el principal representante va a ser el hiperaldosteronismo. Sabemos que el hiperaldosteronismo pues en sí va a ser un incremento de aldosterona circulante y podemos tener de dos tipos, un hiperaldosteronismo primario y un hiperaldosteronismo secundario. En el caso del hiperaldosteronismo secundario, tenemos que en la mayor proporción o lo más, digamos, lo más común, en un 80% es un adenoma, bueno, un problema de un adenoma suprarrenal. Sabemos que pues más que nada va a ser un tumor, lo que va a ocasionar es un aumento en la producción de aldosterona. Entonces, con el aumento de la producción de aldosterona, obviamente vamos a tener un aumento en la estimulación de los receptores mineralocorticoides. Y algo importante que mencionar aquí es de que las células que van a, digamos, tener receptores a a la aldosterona, se van a encontrar principalmente en la nefrona distal. Específicamente entre el túbulo contorneado distal y el inicio del túbulo colector. Entonces, tenemos que cuando la aldosterona se una a su receptor, lo que va a ocurrir es que, si le puedes pasar a la siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Otra, por favor. La siguiente. Ok, en la anterior. La siguiente.
Ok, aquí tenemos que a nivel, como ya dije, del túbulo contorneado distal y el inicio del túbulo colector, bueno, creo que no ven mi cursor, pero lo que vamos a tener es que la estimulación de los receptores por el incremento de la aldosterona va a hacer que estimule la síntesis de intercambiadores sodio-potasio, que, bueno, se muestra en la imagen como una, bueno, en lo amarillito, ajá. Entonces, se dice de que estos intercambiadores se van a encontrar en la membrana apical del túbulo. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que con el aumento de intercambiadores va a incrementar la entrada de sodio y de manera pasiva sabemos que va a, digamos, jalar agua. Y con esto, obviamente, se va a excretar potasio en una mayor cantidad, dando así el problema de hipocalemia. ¿Sí me escuchan bien? Adelante, doctora, ¿sí se escucha bien? Ok, entonces nos dará como resultado un problema de hipocalemia. Otras causas que nos pueden provocar, bueno, en la anterior, por favor. Ok, eso es otras causas que nos pueden, digamos, producir un hiperaldosteronismo secundario y como se muestra en esta gráfica, bueno, en esta diapositiva, en un 20% se considera la hiperplasia bilateral adrenal congénita. Y en el hiperaldosteronismo primario también se considera que hay un aumento en la aldosterona y una disminución, bueno, se dice que la renina puede estar en normal o disminuida. Y bueno, otras causas que nos pueden provocar un hiperaldosteronismo primario, tenemos por ejemplo, un carcinoma suprarrenal, una hiperplasia suprarrenal primaria unilateral. Bueno, eso es en cuanto al hiperaldosteronismo primario. Y ahora en el hiperaldosteronismo secundario tenemos que esto va a estar representado principalmente por enfermedades renovasculares. Lo que esto nos va a ocasionar es una disminución en el filtrado glomerular y esto a su vez va a activar al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ello va a traer como, digamos, consecuencia, por decirlo así, un aumento en la secreción de renina. Por eso se dice que aquí la aldosterona va a estar aumentada y también los niveles, o bueno, la renina. Otros problemas que nos pueden causar un hiperaldosteronismo secundario va a ser la hipertensión maligna, un reninoma, tumores que nos produzcan, digamos, renina, también una estenosis de la arteria renal, hipovolemia, vasculitis o cualquier otro problema que curse con edema, por ejemplo, la cirrosis hepática, la insuficiencia cardíaca congestiva o un síndrome nefrótico. En el caso del reninoma, pues este puede ser, o bueno, es un tumor de células yuxtaglomerulares del riñón que lo que van a ocasionar es un aumento en la renina y con ello un aumento en la aldosterona y así finalmente pues un problema de hiperaldosteronismo. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Pues prácticamente, si tenemos a un paciente con una hipocalemia, sí tenemos que pensar que podemos tener un cuadro de hiperaldosteronismo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos mucha aldosterona, estamos reabsorbiendo mucho sodio y estamos tirando potasio. ¿Es correcto? Sí. Ok. Clínicamente, ¿cómo esperas tener a ese paciente? Si tiene un hiperaldosteronismo primario, ¿cómo esperas, qué manifestaciones clínicas tiene ese paciente? ¿Qué esperas encontrar en ese paciente? ¿Cómo crees que va a estar su presión? Elevada, doctor. Aumentada. Ok. Si Aumentada. tienes hipocalemia, ¿qué manifestaciones clínicas va a tener ese paciente?
Pues va a tener calambres, palpitaciones. Debilidad muscular. Ajá, debilidad muscular. Entonces, diagnósticos diferenciales donde exista prácticamente pérdida de la fuerza o debilidad muscular. Guillain-Barré. ¿Qué patologías te pueden condicionar que tengas debilidad muscular? Un Guillain-Barré, doctor. Un Guillain-Barré. ¿Qué más? Una mielitis transversa. ¿Qué más? Esclerosis lateral amiotrófica. ¿Va? ¿Qué otra cosa? Distrofia de Duchenne. Parálisis. ¿Cuál Hiperparatiroidismo. más? ¿Cuál más? Llega urgencias el Enfermedades paciente y te dice, autoinmunes. doctor, el paciente de pronto empezó a perder la fuerza muscular. Yo le pregunto si fue distal o fue proximal. Causas de debilidad muscular. Miastenia gravis también. ¿Cuál? Miastenia gravis. Ok. ¿Qué más? La miastenia es grave, prácticamente el paciente no se puede peinar a las mañanas. Hace, se cae. ¿Qué otro? Bueno, prácticamente supongo que ya no, pero poliomielitis. ¿Qué otra cosa parecida a la poliomielitis? ¿Qué es de proximal? ¿Tétanos? No. Proximal a distal. Donde la CPK va a estar elevada. Me piden un perfil cardíaco o enzimas musculares y les encuentra que tienen CPK en 2500 y aldolasa elevada. Una, ¿Podría ser también una dermatomiositis? una dermatomiositis, pero aquí ¿cuál sería la característica, Majo? Si tiene una dermatomiositis. O sea, Pues sí, que va a tener alteraciones dermatológicas agregadas. principalmente las, El párpado en heliótropo. así es. Y la otra hermanita de la dermatomiositis, ¿cuál sería? La Polimiositis. una polimiositis. Sí, y es muy común que los pacientes que cursan con una polimiositis van a tener debilidad muscular, pero aquí donde ustedes tienen que ver, ¿sí? Muchas veces es clínico, ¿sí? En una es de proximal a distal. En el paciente que tiene un Guillain-Barré va a ser de distal a proximal. ¿Y cómo voy a diferenciar un Guillain-Barré de una mielitis transversa? ¿Cuál es prácticamente la pauta que va a decir si es mielitis o si es prácticamente un Guillain-Barré? ¿En dónde hay respeto sobre los esfínteres y en dónde no lo hay? ¿Cuál de las dos patologías me va a respetar los esfínteres? Sí, porque hipocalemia tengo debilidad muscular, ¿sí? Y sí, pido el electrolito y me encuentra que el potasio está disminuido, pero antes de pedir yo tuve que haber hecho diagnóstico de varias patologías. Entonces, en el Guillain-Barré, ¿los esfínteres están conservados o se pierden? En la mielitis, ¿los esfínteres están conservados o se pierden? En Guillain-Barré no están conservados. No están conservados. ¿Y en la mielitis? Neurología del doctor García.
Pérez García, ¿cómo es? O del doctor René Navarro. No, ni idea, doctor. En la mielitis están conservados. En el Guillain-Barré no. Es una característica. ¿Sí? Entonces, prácticamente aquí en la hipocalemia, ustedes tienen que entender. Si el paciente pesa 80 kilos, ¿sí? ¿Cuánto tendremos de potasio intracelular? Pues aproximadamente 140, 45. ¿Seguro? ¿150? ¿Cuánto tendremos de potasio intracelular? ¿Cuánto tengo de potasio extracelular? Extracelular de 3.5 a 5.1 mil equivalentes. ¿E intracelular? ¿Cuánto es lo que Según yo es de necesitas? 150. ¿Cuánto es lo que filtras diario de potasio? Y de lo que filtras, ¿cuánto es lo que se excreta a través de la orina? Pues ahí ya dependería también de la dieta y el metabolismo, el ejercicio y todo eso, ¿no? La filtración sería de, bueno, encontré una bibliografía que se decía 756 milimoles sobre litro. ¿Por qué, doctora? ¿De dónde sale 756? Pero 756, ¿cuánto es lo que vas a excretar? Había encontrado que es aproximadamente un 12% lo que se excreta. El 12% de 756, ¿cuánto es? Aproximadamente 660. ¿Cuánto? Pues como 80, ¿no? 90. Sale 90. 90. 90. En promedio 90, algunos libros dicen que son 100. Entonces, ¿cuánto es lo que entra de potasio a través de la dieta? ¿Y cuánto es lo que tiene que excretar? ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver lo que es la enfermedad renal crónica. En la enfermedad renal crónica tengo que darle una dieta baja en potasio porque el riñón no está excretando potasio. Entonces, prácticamente, el hiperaldosteronismo como principal patología es la que va a condicionar que exista una hipocalemia. ¿Sí? Entonces, prácticamente, el hecho de que tengamos un hiperaldosteronismo quiere decir que estamos actuando a nivel de ciertos receptores. Entonces, para poder parar o para poder inhibir este hiperaldosteronismo, tenemos que dar medicamentos que conlleven a bloquear los receptores propios de la aldosterona. ¿Sí? Continúa, doctora. Ok, entonces también se menciona aquí un problema de llamado pseudo hiperaldosteronismo, que también puede causar hipocalemia. Este va a estar representado principalmente por el síndrome de Cushing. Aquí sabemos que en este síndrome lo que va a haber es un aumento de cortisol o bueno, un exceso de cortisol, y sabemos que el cortisol tiene un efecto mineralocorticoide. Además
de que el cortisol muestra una afinidad por el receptor mineralocorticoide, al igual que la aldosterona. Entonces, aquí lo que ocurre es que, o algo importante que mencionar, es que en las células de la nefrona distal, que son sensibles a aldosterona, esto lo menciona en el Harrison, digamos que están como protegidas, por decirlo así, de una, se menciona como una activación ilícita del cortisol, y esto, digamos que la protección la provee una enzima que es llamada la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa 2. Lo que va a hacer esta enzima es que va a convertir el cortisol en cortisona. Entonces, sabemos que la cortisona pues va a mostrar o muestra una afinidad mínima por el receptor de mineralocorticoide. Entonces, aquí en el síndrome de Cushing, lo que ocurre es que esta enzima, bueno, su actividad se va a ver disminuida. Y bueno, de aquí, partiendo de lo que acabo de explicar, podemos pasar a otro problema, que es la inhibición o una deficiencia genética de esta enzima, o sea, de la 11-beta deshidrogenasa, hidroxiesteroide deshidrogenasa 2. Aquí lo que ocurre es que, bueno, como se ve en la diapositiva, el SAME, lo que quiere decir es un síndrome de exceso aparente de mineralocorticoide. Lo que ocurre aquí, o bueno, este síndrome se caracteriza principalmente por una hipertensión, obviamente un problema de hipopotasemia, hipercalciuria y alcalosis metabólica. Lo que ocurre aquí es que en sí van a haber mutaciones autosómicas recesivas que van a ocasionar la pérdida de la función del gen de esta enzima. Entonces, pues, digamos que no va a haber esa protección de activación. Entonces, lo que va a ocurrir, entonces, si no tenemos esta enzima, pues vamos a tener una activación incrementada de este receptor de mineralocorticoide. Y bueno, también existe un síndrome que es similar al que acabo de explicar, pero este va a estar dado por una inhibición bioquímica de esta enzima. Esta inhibición bioquímica va a estar dada más que nada por ácidos, bueno, el ácido glicírico es el principal. Entonces, este ácido lo podemos encontrar en vegetales, en sustancias que le pueden dar sabor y color al tabaco y a los productos, algunos productos alimenticios. Y bueno, en cuanto a los problemas que también cursan con este problema de tipo genéticos, tenemos principalmente a tres: al síndrome de Little, al síndrome de Bartter y el síndrome de Kirelman. Entonces, estos síndromes, bueno, en el caso del síndrome de Little, lo que va a ocurrir aquí es una mutación autosómica dominante que lo que va a provocar es una ganancia de la función de los transportadores, bueno, del ENaC, que pues va a ser y lo que va a conducir a una hipopotasemia. Bueno, si le puedes dar a la siguiente, por favor, para explicar un poquito más sobre la otra. La otra, la siguiente. La siguiente, aquí. Bueno, aquí en el recuadrito, al anterior, aquí, ok. En el cuadrito que se puede ver a la izquierda, en el que dice hipomagnesemia, voy a explicar la acción que tiene la aldosterona en las células que se encuentran en la porción distal de la nefrona.
lo que va a ocurrir aquí es que va a haber un aumento en la actividad mineralocorticoide por la aldosterona, como ya había dicho. Entonces, lo que esto va a provocar es una estimulación de la reabsorción de sodio a través del ENaC, como se puede ver en la imagen. Entonces, el ENaC sabemos que es un canal epitelial de sodio, o también pues son conocidos como canales de sodio selectivos que se van a encontrar en la membrana apical o luminal. Entonces, esta estimulación de reabsorción de sodio lo que va a causar es que, digamos, que la luz se vuelva relativamente electronegativa, lo que va a favorecer un ambiente que va a causar la secreción pasiva de potasio, como se puede ver ahí, a través de los canales ROM que aparece ahí, y también a través de otro canal, el BK, que, bueno, si recuerdan, mi compañera habló un poquito sobre eso al principio de la presentación. Entonces, esto es lo que ocurre principalmente en el síndrome. Si le regresas, por favor. Esto es lo que ocurre en el síndrome de Little. Entonces, pues es una mutación que va a aumentar, digamos, la función de este NAC, que obviamente va a aumentar la reabsorción de potasio, y con ello también va a aumentar la excreción de, la reabsorción de sodio, y va a aumentar también la excreción de potasio. Dice de que esto pues va a imitar lo que es el síndrome de exceso de mineralocorticoides que expliqué anteriormente. La anterior, por favor. La anterior. Ok. En cuanto a los síndromes de Bartter y de Gierelmann, tenemos que, pues, más que nada igual van a ser mutaciones que se van a producir en una variedad de proteínas encargadas en el transporte tubular. Y en este caso dice de que en estos síndromes se puede, digamos, como imitar los efectos de la terapia o el tratamiento con diuréticos. Por ejemplo, en el caso de Bartter, el síndrome de Bartter imita lo que causa el uso de diuréticos de asa, y en el de Gierelmann lo que va a pasar es que va a imitar o va a tener los efectos que se pueden tener al usar diuréticos tiacídicos. En caso del síndrome de Bartter, lo que vamos a tener es una pérdida de las funciones del transporte de la rama ascendente del asa de Henle. Entonces también vamos a tener una actividad, digamos, aumentada o muy marcada de lo que es el eje renina-angiotensina-aldosterona. Y en el caso del síndrome de Gierelmann tenemos que pues igual van a ser mutaciones con pérdida en la función en el cotransportador de sodio-cloro, que es sensible a las tiacidas. ¿Y alguna duda hasta aquí? ¿Algo? Bueno, en el caso de las tubulopatías renales congénitas y adquiridas, tenemos a la acidosis tubular renal distal, o también conocida como el tipo 1, y a la acidosis tubular renal proximal, que es conocida como acidosis tubular de tipo 2. En el caso de la acidosis tubular renal distal o tipo 1, tenemos que va a haber una alteración en el intercambio en el túbulo conterneado distal de protones y potasio. Entonces, aquí lo que va a ocurrir es que va a haber una pérdida de la capacidad para expulsar protones, y también una pérdida en la capacidad para regenerar o digamos, regenerar más que nada bicarbonato. Entonces, esto nos va a dar lugar a una acidosis y una disminución, obviamente, en la reabsorción de potasio, lo que va a provocar pérdida renal de potasio. Y en el caso de la acidosis tubular renal o tipo 2, pues esta va a ser más que nada un defecto en la capacidad de reabsorción de bicarbonato filtrado,
lo que nos va a dar lugar a lo que se conoce, o bueno, lo encontré en algunas bibliografías como bicarbonaturia. O sea, nos va a dar lugar a una orina alcalina, aunque las pérdidas de potasio aquí en este caso son de menor intensidad que el tipo 1, además de que en ambos problemas también va a haber una pérdida de calcio agregado. Y en el caso de la nefropatía perdedora de sal, pues tenemos que va a haber una disminución de la reabsorción de sodio proximal en el asa y que puede conducir a una hipopotasemia a través de un mecanismo similar al que se induce por los diuréticos. Y creo que eso sería todo en cuanto al exceso de mineralocorticoide. ¿Alguna duda? ¿Sí me escuchan? Sí, compañera. Ok, bueno, si no hay duda, pues yo creo que vamos a la siguiente diapo. Ok, en otra causa que nos va a producir hipopotasemia sería en los diuréticos. Aquí lo que va a ocurrir es un incremento del flujo distal y también un incremento en el suministro de sodio a las zonas distales. Aquí se dice que la incidencia o la gravedad que puede causar la hipopotasemia en los pacientes va a depender mucho de la dosis que se le dé al paciente. Dice de que, bueno, encontré que la hipopotasemia va a ocurrir más bueno, con mucho menor frecuencia cuando se utilizan dosis bajas o digamos estables de diuréticos. También encontré en un estudio que se realizó que cuando un paciente se le, digamos, se le receta o se le da tratamiento con cierto tipo de diurético, lo que va a ocurrir es de que va a tardar, o bueno, por lo que entendí, ocurre como un efecto de hipopotasemia, pero que se va a regular en los primeros 7 días aproximadamente. Entonces, en estos casos, si nosotros aumentamos la dosis de diurético o si en dado caso aumentamos el aporte de potasio, lo que puede causar es que ya establezcamos como que un cuadro de hipopotasemia en el paciente. Y bueno, en cuanto a los principales diuréticos que van a actuar para provocar una hipopotasemia están los diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica, los diuréticos de asa y principalmente los tiacídicos. En sí, o digamos en general, los diuréticos lo que van a hacer es que van a comprometer la reabsorción de sodio y también de sodio, o sea que no se va a reabsorber y conforme sigue su camino, por decirlo así, a través del filtrado tubular, va a ejercer también un efecto osmótico, o sea que va a, digamos, como jalar agua y de esta forma va a disminuir el volumen arterial efectivo. Se dice que esta disminución o depresión de volumen lo que va a ocasionar es una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, todo este sodio que eventualmente no fue reabsorbido va a llegar al túbulo contorneado distal y al túbulo colector, o sea, a la porción distal de la nefrona. Y lo que va a ocurrir aquí es de que se va a encontrar con el intercambiador sodio-potasio y digamos que en su afán de reabsorber mucho sodio, pues lo va a hacer, pero también va a excretar mucho potasio. Y bueno, en el caso de los diuréticos tiacídicos, se dice de que estos tienen como que un mayor efecto en lo que va a ser las concentraciones plasmáticas de potasio en comparación con los diuréticos de asa. En sí, los diuréticos tiacídicos, digamos como que el efecto que van a provocar es que van a inhibir el cotransportador sodio-cloro, o también conocido como NCC, como el cotransportador de cloruro de sodio apical, que es sensible a las tiacidas.
Entonces, lo que va a causar digamos, esta inhibición de este cotransportador es que va a ocasionar un aumento en el suministro de sodio a nivel luminal en las células principales y también en las células del conducto colector. Entonces, esto va a aumentar la entrada de sodio por los canales ENaC, que es el mecanismo que expliqué hace un rato, y esto va a provocar un aumento en la diferencia de potencial negativo en el interior, y con esto, pues obviamente va a aumentar lo que es la secreción de potasio. ¿Alguna duda hasta este punto? Bueno, algo que tal vez me faltó aquí mencionar y que leí en algunos, bueno, en algún artículo, es de que, como ya dije, los diuréticos tiacidas van a tener un mayor efecto en las concentraciones plasmáticas que los diuréticos de asa, pero los diuréticos de asa tienen un mayor efecto natriurético, y leí que pues una posible explicación a esto, o una explicación de esto, es el efecto diferencial que van a causar en la excreción de calcio. Entonces, por ejemplo, dice que los tiacídicos lo que van a hacer es que van a disminuir la excreción de calcio, y los de asa pues van a aumentar significativamente la excreción de este compuesto, o sea, del calcio. Y bueno, creo que sería todo respecto a los diuréticos. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los aniones no reabsorbibles, tenemos de que, bueno, van a existir, digamos, situaciones en las que se va a presentar, por decirlo así, sodio en la nefrona distal, y digamos que acompañándolo, por decirlo así, también vamos a encontrar cantidades relativamente grandes de aniones no reabsorbibles, como pueden ser el bicarbonato. El bicarbonato, por ejemplo, en casos de vómitos o en acidosis tubular renal proximal, el beta-hidroxibutirato en una cetoacidosis diabética, el hipurato, que por el uso de toludeno, y más que es un pegamento, por decirlo así, y va a estar, es como, bueno, yo lo vi como una intoxicación por la inhalación de este compuesto. Y otro anión no reabsorbible serían los derivados de la penicilina. Entonces, sabemos que usualmente el sodio siempre, digamos, va a estar acompañado de un anión, que sería el cloro. Entonces, hay situaciones en las que van a aumentar o van a haber otros aniones en la luz tubular, que pues serían estos aniones no reabsorbibles. Entonces, lo que va a ocurrir es de que se va a reabsorber mucho más, o sea, es el mismo mecanismo. Se va a reabsorber igual mucho más sodio a nivel distal de la nefrona, y también se va a excretar mucho más potasio. Y bueno, también algo importante es que en cuanto a la disminución de volumen, dice de que el efecto de los aniones no reabsorbibles es como que más prominente cuando también hay una disminución simultánea de lo que es el volumen. La siguiente. Bueno, otra causa de hipopotasemia es la hipomagnesemia. Aquí se dice de que este problema o este desequilibrio se va a presentar en el 40% de todos los pacientes que cursen con hipopotasemia aproximadamente. Entonces, lo que va a pasar aquí es que se va a provocar un aumento de la permeabilidad, y va a afectar, o bueno, va a ocurrir más que nada a nivel del intercambiador sodio-cloro.
nosotros sabemos que el sodio va a entrar por el ENaC y el potasio va a, lo que les expliqué hace un momento, y el potasio va a salir por el ROMK. Entonces, digamos que el ROMK está como, digamos, regulado por el magnesio. Entonces, este magnesio va a funcionar como un tipo de tapón, por decirlo así, y entonces esto no va a permitir que salga tanto potasio. Y obviamente si hay una hipomagnesemia, pues se va a perder esta especie de tapón. Y también encontré que la pérdida simultánea de potasio y de magnesio se puede dar en casos como en el uso de diuréticos, vómitos, en casos de diarrea, y que algo muy importante, bueno, me pareció muy importante, es de que la hipomagnesemia, encontré que para que nosotros podamos, digamos, reponer o de tratar al paciente en un estado de hipopotasemia, es indispensable que también repongamos magnesio. Entonces es, digamos, importante que repongamos magnesio. Por eso es importante que nosotros determinemos la hipomagnesemia, que nosotros, digamos, porque en aquellos pacientes que cursen con hipopotasemia, digamos que son como resistentes a la sustitución de potasio. Y bueno, en el caso de los fármacos, encontré que estas son como causas no raras, pero sí son poco comunes. Encontré que en el caso de los fármacos, la anfotericina B. La anfotericina B va a ser un fármaco que es capaz de aumentar la permeabilidad de las membranas apicales de los túbulos renales, y lo que van a hacer es que van a inducir la síntesis de canales de potasio, como se puede ver aquí en esta imagen. Van a inducir la síntesis de los canales de potasio, y también encontré, algunos artículos mencionan que en aquellos pacientes que presenten hipopotasemia, en aquellos pacientes que sean tratados con anfotericina B, hasta la mitad de estos pacientes van a cursar con hipopotasemia. También me parece que en el Harrison, sí creo, menciona que la anfotericina B lo que va a ocasionar es que va a interactuar con los esteroles de la membrana luminal, y esto va a aumentar la permeabilidad de la membrana, y con ello pues va a aumentar la secreción de potasio a través de dicha membrana. ¿Alguna duda o algo? La siguiente. Y bueno, le toca a mi compañero. ¿Algún comentario, Brenda? Bueno, con respecto al cuadro clínico, vamos a tener primero los problemas neuromusculares, que van a ser desde debilidad, astenia, parálisis con hiporreflexia, afectación de los músculos respiratorios, rhabdomiólisis, con fracaso renal agudo, que eso puede ocasionar también hipopotasemia grave, una atrofia muscular, que esto también es ocasionado por la hipopotasemia crónica, con respecto a las cardíacas, lo cual todo ello predispone a latidos ectópicos auriculoventriculares y de potencia a la toxicidad digitálica, lo cual esto puede ocasionar arritmias. Con respecto a al cuadro clínico renal, puede haber alteración de la función tubular, produciendo disminución de la capacidad de concentración de orina con poliuria y polidipsia secundaria. Con respecto al sistema nervioso central, el paciente podría mostrar letargia, irritabilidad, síntomas psicóticos, y favorece la entrada de encefalopatía hepática, pero eso solo en casos de hipopotasemia grave crónica. Y con respecto a las metabólicas, puede haber alcalosis metabólica e intolerancia a los hidratos de carbono.
Bueno, en cuanto a las manifestaciones, ¿sí me escuchan? Ok, en cuanto a las manifestaciones electrocardiográficas, se dice de que en el caso de la hipopotasemia, bueno, encontré que pues se van a producir cambios en el electrocardiograma, pero que estos, digamos que no están como necesariamente relacionados con el nivel sérico de potasio, pero también, o digamos a pesar de esto, encontré que las manifestaciones electrocardiográficas, por ejemplo, en una hipopotasemia leve, pues no suelen estar, digamos, presentes estos hallazgos. En el caso de entonces los hallazgos más que nada se van a presentar a partir de una hipopotasemia moderada, o sea, a partir de un nivel de potasio de 3 o de 2.9 aproximadamente. Entonces, las manifestaciones electrocardiográficas principales que vamos a encontrar, bueno, algo también que encontré es que en el caso de la hipopotasemia, como que sí es muy importante realizar un electrocardiograma, pero que estas manifestaciones cobran mayor importancia en el caso de una hiperpotasemia. Y bueno, entre estas manifestaciones tenemos una depresión del segmento ST, una fusión de las ondas T y U, una propagación del intervalo QT, ondas T bajas y un aumento en la amplitud de las ondas U, o sea que las ondas U van a ser más prominentes que las ondas T y una onda T más alargada y ancha. Bueno, en el caso de como se puede ver en este electrocardiograma, bueno, en esta pequeña imagen, en la diapositiva, vemos que hay espero que puedan o se alcance a ver como un pequeño, ajá, exactamente eso, que sería como o lo que está en azulito, eso sería como un electrocardiograma normal. Entonces, la depresión del segmento ST, pues sí es muy evidente en este caso. Puede ser una depresión o sea, un aplanamiento o lo que se conoce como como un infradesnivel de no mentira, eso es ay, perdón, eso es de la onda T. Puede haber, digamos, bueno, esto va a depender mucho del tipo de hipopotasemia. La siguiente, por favor. Bueno, en la primera, en la imagen superior, tenemos un caso de hipopotasemia moderada. Aquí lo que vamos a ver es que va a haber un aplanamiento de la onda T, que se puede o podemos verlo en la flechita roja, y también la aparición, o sea, con este aplanamiento va a ocurrir la aparición de la onda U, que está marcada con la flechita naranja o amarilla, esa flechita. Y también con esto va a ocurrir, digamos, un descenso del segmento ST, que se veía creo que mejor en la anterior, pero también aquí se puede observar. En el caso de la imagen de abajo, tenemos que aquí es el caso ya de una hipopotasemia severa. Se ve la gran diferencia en el infradesnivel de la onda T, que es lo que está o sea, ya no es como un aplanamiento, ¿no?, de la onda T, sino que ya es un infradesnivel, ya está como que muy pronunciado, por decirlo así. Y pues la onda U, que está representada por la flechita naranja igual, pues ya es más prominente. Este infradesnivel de la onda T también se le conoce como onda T negativa y va continuo o está relacionado con también la disminución o el aplanamiento del segmento ST. La siguiente, por favor. Otro hallazgo electrocardiográfico que podemos tener es la prolongación del intervalo QT. Encontré que esta prolongación del intervalo QT va a estar relacionada mucho con una patología que es la torsade de Points.
algo así. Y pues esta más que nada va a ser un tipo de taquicardia ventricular polimórfica. Entonces, en la flechita o en la parte roja, como ese paréntesis, por decirlo así, en esa parte roja, encontré que es como que muy común o aquí sería muy importante diferenciar de que la prolongación del intervalo QT, en la primera, lo que subrayó Brenda, aquí está incluida la onda U. Entonces se dice de que el intervalo QT no debe estar, digamos, incluido en este intervalo. Entonces en la parte azul es donde sí realmente se ve el intervalo QT. Y bueno, en el caso de hipopotasemia podemos, todos estos hallazgos electrocardiográficos se pueden asociar con patologías ya digamos en sí, extrasístoles auriculares y ventriculares, taquicardias auriculares ectópicas o incluso distintos bloqueos auriculoventriculares. No sé si hay alguna duda hasta este punto para ya pasar con el diagnóstico, perdón. Bueno, aquí pues es igual otra imagen en la que se muestran las alteraciones a nivel electrocardiográfico dependiendo de los niveles de potasio. Por ejemplo, se ve como conforme el nivel de potasio va disminuyendo, la onda T pues se va aplanando y la onda U se va haciendo mucho más prominente. Y la siguiente. Bueno, en cuanto al diagnóstico, ok, creo que es... Ok, perdón. En cuanto al diagnóstico, tenemos que es muy importante que nosotros realicemos una anamnesis completa. ¿Con qué? Pues con la finalidad de, por ejemplo, identificar fármacos, como por ejemplo algún diurético, algún laxante, en el caso de la anfotericina. También explorar o indagar sobre problemas o más que nada a nivel de la dieta que el paciente lleve, sus hábitos alimentarios. Por ejemplo, el problema que les comentaba del consumo del Regalis, o también síntomas sugestivos como por ejemplo vómitos, diarreas, debilidad muscular. Y también es muy importante realizar una exploración física en la que vamos a, digamos, ver o tomar en cuenta la presión arterial, el estado volumétrico y otros signos. En el Harrison menciona que se pueden hacer una serie de laboratorios, electrolitos, aquí principalmente menciona al potasio, obviamente, al magnesio y al cloro, si no me equivoco. También realizar boom, creatinina, porque, bueno, esto nos va a ayudar a realizar, bueno, más adelante les voy a presentar como un algoritmo en el que todos estos estudios de laboratorio pues van a ser muy importantes. También se menciona que se puede realizar una biometría hemática. La siguiente. Bueno, es lo que le comento. Entonces, en cuanto a este algoritmo, es el que viene en el Harrison. Y bueno, me pareció muy completo y en sí como, es que no puedo
poner mi cursor, pero en el espacio en donde dice anamnesis es lo que les explicaba, ¿no? Que debemos realizar una anamnesis, exploración física y pruebas bajas de laboratorio. Entonces, en base a esto, se menciona de que hay como dos componentes principales o que debemos tomar en cuenta para realizar el diagnóstico. El primero va a ser o en sí la valoración o la excreción de potasio. Y bueno, ahorita voy a explicar un poquito más de esto, o sea, el potasio en orina, y el otro sería el nivel ácido base o el estado ácido básico. Prácticamente se dividiría en estos dos. En cuanto a la excreción de orina, tenemos que lo ideal o la prueba ideal que se debe realizar es una muestra o la orina reunida durante 24 horas. Eso es lo que se menciona, que es como lo ideal. Entonces, en base a los resultados que tengamos de este análisis, la finalidad de este punto es que vamos a clasificar a las pérdidas de potasio, ya sea en renales o extrarrenales. En el caso de que en el caso de que el potasio en 24 horas sea menor a 15 milimoles por día, nos va a dar un indicativo de que es una pérdida a nivel extrarrenal o pues también sería a nivel gastrointestinal. Y en el caso de que el potasio en orina sea, digamos, mayor, o sea, lo contrario, sea mayor a 15 milimoles por día, será una pérdida a nivel renal. Entonces, también se menciona que aparte, pues a veces el paciente nos va a llegar al servicio de urgencias. Entonces, pues obviamente no va a ser muy congruente decirle, no, pues necesito que me dé una muestra de una orina de 24 horas. Entonces, en este caso, si no contamos con esta muestra o no podemos realizar esta orina de 24 horas, se dice de que, o también se menciona algo así de que si solo contamos con una muestra de orina aleatoria, y yo pues digamos que yo lo interpreté como eso, ¿no? De que sería una muestra de orina ordinaria, normal, pues la podemos utilizar para, digamos, calcular la osmolalidad sérica y urinaria, o sea, podemos utilizar la osmolaridad sérica y urinaria para que nosotros podamos calcular lo que se conoce como el gradiente transtubular de potasio, o lo que se puede observar en la tablita como TTKG. No sé si lo ubican. Ajá, exacto. Eso, entonces a un ladito se ve como la fórmula para poder calcular digamos, este gradiente, ¿no? Se dice de que un valor de este gradiente menor a 3 ya es indicativo de hipopotasemia, aunque en otras bibliografías encontré que un valor incluso menor de 2 ya es indicativo de hipopotasemia, o sea, de que el paciente cursa con hipopotasemia. Entonces, en base a esta, bueno, no sé si Brenda quiera que explique un poquito de esta fórmula o no. No, si quieres continúa. Ok, entonces, una vez que nosotros ya, digamos, ya obtuvimos o ya realizamos lo que es, clasificamos, digamos, estas pérdidas, si son renales o extrarrenales, lo que debemos hacer sería, o lo que se recomienda es realizar pues la evaluación, ¿no?, del estado ácido básico. Entonces, en caso de que sea una pérdida, nos vamos, digamos, al lado izquierdo de este algoritmo. En caso de que sea una pérdida a nivel extrarrenal, evaluamos el estado básico y dependiendo de esto, pues ya nos va a dar un indicativo de qué problema se trata, ¿no? Más que nada lo del paciente. Entonces, si nosotros tenemos una acidosis metabólica, vamos a tener que descartar entre el uso remoto de diuréticos, vómitos o una sudoración
profusa. O en dado caso, como ya subrayó Brenda, sería una pérdida de potasio. En sí, pues sería eso a nivel del tubo digestivo o las extrarrenales. Y, por ejemplo, si el estado ácido básico tenemos que el paciente se encuentra normal, pues se va a deber a una sudoración profusa. No sé si voy bien hasta este punto. Sí, sí, Ok. vas bien. Entonces, pasando ya, digamos, al lado derecho, en las pérdidas a nivel renal, tenemos que, en este caso, también es importante, si el resultado nos dio un, digamos, menos a 4, vamos a tener que va a haber un aumento, perdón, mayor a 4, vamos a tener que va a haber un aumento distal de la secreción distal de potasio. Y en este caso, lo que vamos a hacer es que vamos, digamos, a evaluar la presión arterial y el volumen. En este caso, si la presión arterial es baja o normal, vamos a evaluar el estado ácido básico y en base a esto, pues nos va a dar una pauta si es una acidosis metabólica o una alcalosis metabólica. Se dice de que, por ejemplo, en una acidosis metabólica que tenga, digamos, una pérdida, bueno, en este caso ya sería con la pérdida a nivel renal de potasio, dice que se debe frecuentemente a lo que ahí se ve en ese cuadrito como DKA, que sería una cetoacidosis diabética, o sea, esa es la como mayor frecuencia. Se debe a la cetoacidosis diabética o a una acidosis tubular renal, ya sea tipo 1 o tipo 2 o también por el uso de fármacos como la anfotericina B y la acetazolamida. En el caso de la alcalosis, en el caso de una alcalosis metabólica, tenemos de que si la, a ver, es que ya no veo bien. El cloro en la orina. Ok, tenemos que evaluar, como ya había dicho, el cloro y dependiendo de lo que obtengamos, si es mayor a 20, pues vamos a, bueno, también se mencionaba que vamos a realizar lo que es ay, se me fue ese nombre, como la relación, podríamos decirlo, de calcio y creatinina. No sé si estoy en lo correcto. Sí. Ajá, entonces en orina, y ya dependiendo del valor que nos dé, pues ya vamos a clasificar al paciente en alguno de los síndromes o enfermedades que se pueden ver abajito, ¿no? Y en caso de que el cloruro en orina sea menor a 10, pues igual vamos a evaluar alguna de estas causas. Y bueno, del otro lado, en el caso de que el volumen o la presión arterial sea alta, pues obviamente vamos a pensar en un problema a nivel de la aldosterona. Y ya de ahí, pues vamos a ver si está alto, vamos a tener problemas o lo que, sí, más que nada renina, ¿no? Y si está bajo, pues tenemos al cortisol y el claro ejemplo aquí, que pues ya les expliqué un poquito, sería el síndrome de Cushing. Y en el caso de que este cortisol esté normal, pues sería un síndrome de Little, el consumo de regalis o el síndrome el síndrome aparente de mineralocorticoides. Y bueno, en caso de que, y creo que sería todo en base a esto. Ah, bueno, también faltaría tal vez mencionar lo de los aniones no reabsorbibles, que aquí menciona de que el estado ácido básico pues puede ser variable. Y creo que sería todo en base a diagnóstico. Eso es como lo mismo. Ok, explicando sobre los... ¿qué pasó? Explicando sobre los tratamientos, con respecto a los objetivos, es prevenir las consecuencias graves o crónicas o que ponen en riesgo a la vida.
hay que tener en cuenta que sustituir el déficit de potasio asociado y corregir la causa subyacente o mitigar la hipopotasemia en un futuro. Que Brenda, creo que son 11:30. ¿Quieres, gusta que continúe o no? No, yo creo que igual no sé qué diga el doctor, pero yo creo que ahí lo podemos dejar y continuamos la siguiente clase. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? No, doctora, gracias. Bueno, entonces nos vemos la siguiente clase, ¿vale? Gracias. Gracias. Descansen, bye. Gracias, doctora. Gracias. Gracias igualmente. Igualmente.